Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas tardes, sí se escucha bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Vale, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escucháis bien? No puedes hablar. Buenas tardes. ¿Se escucha? Vale, estamos ya aquí en directo. ¿Me veis bien? ¿Me escucháis bien? Si me escucháis, escribid en el chat. ¿Se oye bien? ¿O se escucha bien? Yo estoy controlando el chat desde aquí. ¿Me escucháis? ¿Me veis? Juan dice todo claro. ¿Me ves en la imagen? ¿Se ve mi cámara? Rafael, se oye perfecto. Sí, se escucha bien. Rosenda. Muy bien. Pues mirad, podéis ir haciendo lo que ha hecho Joan, que dice Rosario desde Uruguay. Ir poniendo en el chat desde dónde nos escribís y cómo os llamáis para ver un poquito la gente de dónde se está conectando. Quería aprovechar, vamos a esperar 2 minutos de cortesía y empezamos. Quería aprovechar para pedir disculpas porque hemos tenido un error por nuestra parte, y es que resulta que aquí en España, donde estamos nosotros, la semana pasada hubo un cambio horario, que siempre lo hacen cuando llega el invierno, y no lo tuvimos en cuenta en la página web a la hora de escribir los horarios para Latinoamérica. Entonces os pedimos disculpas si os habéis conectado una hora antes, porque no habíamos pensado eso, y os damos las gracias por vuestra paciencia y por estar ahora mismo aquí en directo con nosotros. ¿Vale? A ver, saludamos a Jaime desde Colombia. Hola Jaime. Liliana desde Quilmes, Argentina. Lucy desde Perú. Buenas tardes, Lucy, o buenos días allí. Juan García desde Guatemala. Douglas desde Costa Rica. Muy bien. Ulises, no hay audio. Si quieres, sal, vuelve a conectarte y le dices conectarte con el audio compartido. Elige esa opción. Ah, bueno, claro, si no hay audio no me escuchará. Mauricio Barragán desde Guanajuato. Buenas tardes, Mauricio. Yuri desde Guatemala. Tenemos muchos países aquí, gente de muchos países conectados y eso es una muy buena noticia. Ignacio desde Cochabamba, Bolivia. Buenas tardes, Ignacio. Bueno, Cruz, son las 8:07, yo creo que vamos a empezar ya. Hola, Alex, desde Perú. Buenas tardes. Va conectando gente. Vale, vamos a poner la presentación y empezamos. Hola, Rafael Sepúlveda desde Puerto Rico. Hola, Brian, buenas tardes desde Perú. Y Alex. Vale. ¿Puedes ponerla en grande, Elena? Vale, perfecto. No se está viendo, Elena.
No estás compartiendo eso, Elena. A ver, un segundito. Hola, Cintia, desde Bolivia. Buenas tardes. Ahora sí. Vale. Bueno. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí con Cruz Vicedo en directo y vamos a hacer una clase sobre pedagogía corporal, como habéis visto en ese anuncio que os ha llegado, habéis visto ese vídeo. Y como no conocéis a Cruz, pues voy a hacer una pequeña presentación primero para que sepáis con quién vais a hablar dentro de unos minutos. Bueno, Cruz tiene más de 36 años de experiencia en docencia, investigación y en el estudio del movimiento corporal y la postura. Os tengo que decir que ha trabajado para distintos sectores. En la danza ha sido profesional, también ha sido docente. También en el mundo del deporte pues ha impartido clases y ha colaborado en competición de élite con varios deportes. Y bueno, en educación, durante 11 años ha colaborado con el Secretariado de Cultura de la Universidad de Alicante, aquí donde nos encontramos, y también con la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud de la Generalitat Valenciana y además con distintos sectores y empresas privadas. Tiene muchísima experiencia en esta rama. Vale. Ha estudiado y profundizado diferentes métodos, todos ellos dirigidos a la mejora del uso de la movilidad, pues como por ejemplo Pilates, que muchos de vosotros lo conoceréis, Yamuna, Feldenkrais, Alexander, pedagogía corporal y además de danza clásica española, pedagogía para la danza, es decir, tiene conocimientos de muchos ámbitos. Ahora os lo va a demostrar. Por supuesto, tiene muchísima experiencia en el trabajo con personas de distintas edades, siempre orientado a la mejora y a la prevención del movimiento, de la movilidad, ¿vale? También os digo que es colaboradora de tratamientos médicos en terapias multidisciplinares para personas con disfunciones y patologías. Y después de esta pequeña introducción, os voy a comentar las partes de la que va a constar esta sesión en directo. ¿Vale? Primero vais a conocer a Cruz, ella se va a presentar, va a hacer una introducción y después vamos a hacer unos planteamientos para que penséis sobre las posiciones funcionales del cuerpo. ¿Vale? Hay cosas que no nos paramos a pensar y Cruz os va a hacer con una serie de preguntas que penséis. Esta clase queremos que sea dinámica, entonces en el chat, que estaremos nosotros detrás, cuando Cruz os diga que podéis comentar en el chat, pues os podéis comunicar a través del chat. Si tenéis preguntas o dudas, las podéis guardar hasta el final, porque al final ahora os comentaré un tiempo de preguntas y respuestas, ¿vale? Entonces, después de ese planteamiento para pensar, vamos a hablar de nuevos conceptos de las posiciones funcionales, cosas que no os habéis parado a pensar y conclusiones sobre lo que hemos hablado anteriormente, ¿vale? Vale. Vale. Luego vamos a hablar de cuántas maneras de sentarte conocéis. Hay gente que se piensa que solamente hay una manera de sentarte, pues os vais a sorprender porque hay más de una manera de sentarte, ya lo veréis. Por último, o casi por último, tenemos 3 sorpresas que hemos preparado todo el equipo de Cruz Vicedo y que os van a encantar. Pero solamente os adelanto que la tiremos al final. Así que quien se queda hasta el final tendrá premio, ya lo veréis, os va a gustar. Y al final del todo vamos a tener unos minutos de preguntas y respuestas directamente cara a cara con Cruz Vicedo. Si queréis, podéis seguirla por el chat o si os animáis, si sois más valientes, podemos abriros la cámara y el micro, y podéis preguntarle directamente con el micro a Cruz. Así que nada, Cruz, ¿estás lista? Cruz ya está aquí calentando, estirando, así que espero que os guste la sesión de hoy. Y os dejo en directo con Cruz. ¿Sí?
ya os ha pedido disculpas por la confusión que hemos tenido con el horario y luego agradeceros vuestra participación y vuestro interés y entre todos vamos a ver si hacemos una sesión que sea amena y divertida y podamos aprender todos. Bien. Y tienes que escuchar muy bajo. ¿Me oyen bajo? No, pero es que voy a escuchar una clase. ¿Mejor ahora? Sí, Pues ahora bajar el volumen. mejor. ¿Mejor? Vale, sigo entonces. Bueno, Carlos ya ha hecho una introducción sobre mí y tienen en la web el tema de la formación que he seguido y el tema de experiencia profesional para las personas que queráis investigar o curiosear. Yo simplemente voy a comentaros que en la actualidad mi trabajo consiste en informar y reestructurar las posiciones y la movilidad de las personas desde distintos ámbitos. Tanto desde el ámbito de la prevención, es decir, personas que empiezan a tener problemas de dolores que empiezan a asomar porque pasan por su trabajo muchas horas sentado, o caminan mucho, o cargan peso, o empiezan a ser deportistas, o ya lo son. Y luego también desde la disfunción, y he estado trabajando desde hace 36 años, he hecho un trabajo presencial, es decir, en directo, con mayor o menor número de personas, en conferencias, en sesiones presenciales, privadas o grupales, pero desde hace un tiempo a esta parte hemos empezado a trabajar de manera virtual. Hacía tiempo que nos lo estaban pidiendo y el confinamiento personalmente pues me ha venido muy bien, sinceramente, porque me ha permitido pues tener tiempo para reagrupar y clasificar los contenidos que tenéis disponibles en la web, en el aula virtual. Bueno, pues el aula se llama El arte de desplegarte y el nombre viene porque desde que nos ponemos de pie para caminar y somos pequeños alrededor del año, en la medida vamos creciendo años, llega un momento que es como que la gravedad te vuelve a llevar hacia abajo. El poder desplegarte desde la posición ya de un adulto y asumir la responsabilidad que no quieres que la gravedad te lleve para abajo y encontrar la mejor versión para disfrutar de las posiciones a lo largo del día o de la noche, pues sinceramente yo lo llamo un arte, porque me parece que no solo hace falta tener la información, sino hace falta tener ganas, involucrarse, responsabilizarse en encontrar la mejor versión de uno mismo. ¿Y qué es la vida? Que la posibilidad de encontrar la mejor versión de uno mismo en ella. Y en ello estamos todos, hacemos lo que podemos. Bueno, entonces, en base a esto, me encontré con el equipo que trabajo ahora, que son encantadores, súper profesionales y además unas personas encantadoras, que es súper importante. Y Elena Tur y Carlos Pérez, que lo habéis visto hace un momento. Y así es, eso es lo que me dedico ahora. Mi experiencia en torno al movimiento empezó a través de la danza, es decir, yo estudié danza clásica, como ha dicho Carlos, y clásico español. Me dediqué a bailar en una compañía hasta que nació mi hijo Zoe y evidentemente el hijo ganó al escenario. Así que me jubilé del escenario y me dediqué a practicar con la danza desde el punto de vista de la enseñanza. ¿Y por qué me trasladé de la danza al tipo del movimiento al que me dedico ahora? Pues sinceramente me llevó la curiosidad, es decir, empecé a interesarme por métodos de trabajo que vayan relacionados o que fueran relacionados en torno a la movilidad desde un punto de vista quizá no tanto estético, aunque luego te das cuenta que está todo interrelacionado, pero más relacionado con la salud.
y empecé a trabajar con el método Pilates, que es el que más se conoce. Estudié 3 escuelas distintas hasta que encontré la que me convenció. Estudié el método Yamunazake, Alexander, distintos métodos, y quien quiera saber más tiene toda la oportunidad de saber mi trayectoria hasta el día de hoy. Y a partir de ahora, pues lo que he conseguido hacer con la experiencia, es decir, el cumplir años, yo creo que tiene muchas ventajas. Yo le veo más ventajas que inconvenientes. Te permite haber podido dedicar más tiempo a las cosas que te gustan, y claro, eso siendo afortunado. Yo me siento afortunada porque siempre me he dedicado a trabajar en cosas que me hacían feliz, con lo cual la connotación esa de pesadilla de trabajo no la tengo. Entonces he creado lo que se podría llamar, que no sé si lo he creado o no, porque en realidad lo que hago es aplicar distintos métodos de trabajo en función de la necesidad de cada persona, y el resultado es un método o un trabajo holístico. ¿Por qué holístico? Pues porque tiene contenido de distintas materias, es decir, tiene de actividad física, pero no es un deporte, porque no se atiende a la connotación de competición, ni de medición por cantidades o por rendimiento físico, porque no usamos el esfuerzo, más bien vamos en contra del esfuerzo. Tiene de expresión y de sensaciones, sin embargo no por ello es una danza o un arte escénico de virtuosismo, pero sí te relacionas con las sensaciones, principalmente con los sentidos y con la percepción. Tiene también algo de yoga o de meditación, porque trabajamos con la conciencia y a través de nuestra respiración, como la gasolina para los coches. Entonces es una manera de aprender a relacionarte contigo mismo, y eso te permite descubrir lo que hablaba de encontrar la mejor versión de ti mismo. Te permite descubrirte desde otros sitios que seguramente no te habías parado a pensar nunca en la vida. Entonces, personalmente me he reinventado varias veces, porque han decidido las circunstancias y lo he tenido que hacer, o porque he decidido hacerlo. Así que no soy yo sola la que me reinvento. Seguro que muchos de vosotros os habéis reinventado. A ver, decidme en el chat todas las personas que se hayan reinventado. A ver cuántos se han reinventado. ¿Alguien dice algo? A ver. ¿Alguien se ha cambiado de profesión o de lugar? Patricia dice yo. Genial. Lucy. Patricia, Lucy. Ignacio. Bien, pues los que hemos pasado por ahí y los que no se lo pueden imaginar, yo creo que en general el reinventarse tiene cosas buenas, más cosas. Posibilidades de ti mismo y de reencontrarte en otras situaciones. Y entonces, hablando de esto, pues vamos, antes de meternos en la clase, centrarnos en la clase de hoy, que va relacionada con el reinventarse, el reeducarse, el cambiar hábitos, si es difícil, si no es, cómo se hace, hacerlo fácil. Antes de meternos ahí, que es el tema de hoy, yo creo que es buena idea, si os parece a todos, hacer un pequeño recorrido, un recordatorio de lo que hemos estado viendo en los días anteriores, porque hoy es la última y la tercera sesión de una trilogía que he llamado, bueno, la he llamado trilogía porque eran 3 clases, evidente, que van relacionadas en base a el comentario que oímos todos tantas veces, que es: me duele el cuello, me duele la espalda, y a continuación viene el: es que me paso muchas horas sentado. Entonces, evidentemente,
pues hay conceptos y hay términos y muchos valores que hay que considerar a la hora de estar muchas horas sentado. Entonces, si recordáis los que estabais y los que no, pues así un poco os situáis en base a lo que vamos a ver luego, a tratar luego, hablamos conceptos diferentes que no se suelen tratar y que son tan importantes como que vitales. Y es la autoimagen. La autoimagen o la propioimagen es la percepción que tenemos de nosotros mismos. Entonces dijimos, lo vamos a pasar todo de pasada, dijimos que la imagen es algo que se crea a lo largo del tiempo con todo lo que vamos aprendiendo. Una parte viene con el ADN que heredamos, otra parte es la que aprendemos con la educación, y luego ya de más adultos la autoeducación es lo que seguimos aceptando de lo que hemos aprendido de los anteriores. Luego vienen las creencias que pesan mucho. Entonces toda esa serie de factores en conjunto hacen que caminemos de una manera, hablemos de una manera, nos reconocemos de una manera, nos movemos de una manera determinada, caminamos de una manera determinada y pensamos que somos así, lo identificamos. Es que yo soy así. En realidad luego te das cuenta cuando te lo argumentan y te lo explican que es una excusa fácil, porque nadie nacimos enseñado, al contrario, cuando nacemos sabemos muy poco, a casi ni comer. Entonces, salvo las necesidades básicas, pues lo demás lo hemos tenido que aprender, y principalmente lo que va relacionado con el tema motor y de motricidad de movimiento se aprende a lo largo de los 2 primeros años. Y eso va muy relacionado con luego nuestro sistema cognitivo y con nuestro sistema lingüístico. Entonces, la movilidad pues tiene una importancia enorme. Y la autoimagen es lo que pensamos que somos. Pero lo que no sé si pensamos, y ahí está el tema, es que de la misma manera que hemos aprendido, y el aprendizaje va implícito al ser humano, que no lo tienen el resto de animales que ya nacen y saben lo que van a hacer y lo tienen aprendidísimo, pues igual que hemos aprendido podemos desaprender y volver a aprender otra cosa. ¿Que no es fácil? Pues no, pero nada, en la vida no hay muchas cosas fáciles, la verdad. Todo tenemos que hacerlo, aprenderlo, te caes, te levantas, con lo cual reaprender hasta resulta divertido, porque la vida en sí es un mero aprendizaje. Después hablamos también de las posiciones, y las posiciones, que son las que utilizamos a lo largo del día y la noche, se clasifican en verticales y horizontales. Y esto nos va a simplificar mucho la manera de aprender y qué es lo que hay que aprender. Porque si ya te dicen que tienes que aprender esto y esto, fijaros qué fácil es. Entonces, las posiciones también hay que saber clasificarlas a la hora de aprenderlas, porque hay unos conceptos que hacen que se agrupen. Y entonces, si los clasificas y sabes los conceptos, pues es más fácil. Si estás sentado, saber andar de pie, que si tienes que ver cada posición por separado. Luego también hablamos cuando hablamos de posiciones verticales y horizontales, evidentemente es que estamos hablando de gravedad. La gravedad que está ahí, queramos o no, si tú sueltas cualquier cosa, cae luego. Evidentemente la gravedad es vertical, eso lo tenemos clarísimo. Con lo cual, ¿cómo alineamos nuestro cuerpo de manera vertical u horizontal respecto a la gravedad? Porque lo que no pensamos es que la gravedad nos va a afectar, sí o sí. Entonces, si tú aprendes a organizar tus articulaciones y tu organismo adecuadamente, igual que te pones una camisa súper planchadita, monísima, tu colorete o tu peinado, tu gomina, pues estupendo. ¿Para qué te quieres gastar un montón de dinero en ropas y luego resulta que te sientas todo arrugado? No puedes respirar, la imagen no es buena, la percepción que das y recibes tampoco.
Con lo cual el peso corporal es importante saber organizarlo bien. Después hablamos también sobre una serie de planteamientos que son los errores, o no, pero son las creencias que hemos escuchado montones de veces y seguro que todos las habéis oído. Por ejemplo, pues a mí me dicen que si te sientas y te pones un soporte debajo de los pies y los levantas es mejor. Pues depende. Es decir, si cuando tú te sientas tus rodillas quedan más bajas que la altura de la cadera, evidentemente el levantar los pies va a hacer que mantengas ángulos de 90 grados en cadera, rodilla y tobillo. Pero si resulta que cuando pones el soporte las rodillas se levantan más que las caderas y te llevan para atrás, pues no lo necesitas, luego no es mejor. Entonces, saber si es mejor o no es mejor hace que tú puedas aprender a cuidarte a ti, porque si no, no le das importancia, empiezas a poner el soporte y cuando te quieres dar cuenta te duele la columna lumbar y dices, pues si es que yo no he hecho nada para que me duela. Y resulta que llevas montones de horas o un montón de tiempo que las rodillas empujan la pierna, la pelvis hacia atrás y te estás arrugando. Y el peso se te va para atrás. Entonces, si elevo o no las piernas, hablo de creencias. Si la espalda tiene que ir pegada al respaldo, pues mejor no. Pero ya lo vimos, es decir, lo importante cuando te sientas, ¿qué es? Pues entender que tu peso se reparte entre dos bases de apoyo, una es el asiento y la otra es el suelo, y que la cabeza tiene que estar encima de los isquiones, a ver, así, que son huesos redondeados y tú los apoyas aquí y la cabeza tiene que quedar justo vertical, como un ciprés, entonces en la posición queda vertical. Luego, si tú pones la espalda en el respaldo, evidentemente la cabeza se va a ir o para atrás o hacia adelante. Luego trataremos ese tema más detalladamente. Y luego viene el ajuste. ¿Qué pasa? Que o me ajusto yo al mobiliario o busco un mobiliario que se ajuste a mí o no lo encuentro y lo transformo. Pues esos son factores o planteamientos que hemos estado analizando en estos días. Luego, por ejemplo, estuvimos viendo también y clasificando que existen distintas maneras de sentarse. Eso significa que lo importante cuando te sientas es dónde colocas tu peso. Y es un concepto, por favor, que escribirlo al lado de los apellidos para que no se os olvide. Es decir, el cuerpo físico, ya no hablo de la cantidad de peso y de estética, no hablo ya de eso. Hablo de tu salud, de tu prevención. Si tú tienes un peso físico corporal y tú cuando te sientas no lo colocas adecuadamente, evidentemente el paso del tiempo va a hacer que tengas problemas porque habrán unas partes de ti que tendrán que compensar lo que tú descompensas cuando te sientas. Entonces vamos a enumerarlas así de pasada para que tengáis una ligera idea. Hablamos que estaba la posición erguida, que es lo que conocimos como ponte recto o ponte derecho. Ponte recto y ponte derecho no corresponde a una connotación fisiológica, corresponde a una connotación estética. ¿Por qué? Porque se entiende o se sobreentiende que lo recto y lo derecho es lo adecuado. Pero imaginaros que la columna fuera recta, tendríamos muchísimos problemas, porque cuanta más recta es una columna, y además es cierto, más problemas hay. Luego, el concepto de recto para el cuerpo en posición podéis tacharlo. Y el derecho también, porque el derecho sirve cuando hay una línea media y tenemos lado derecho y lado izquierdo, pero no sirve para colocar la columna.
Entonces, vamos a adoptar el nombre de erguido o autosustentado o autosostenido, es decir, autosostenido porque yo me sostengo a mí misma, me hago cargo yo muy chula y me sostengo a mí misma, no necesito de un respaldo ni necesito de la pared, no. Entonces, la cabeza, como os estaba comentando, queda vertical encima del apoyo de los isquiones. Y entonces, si lo veis, están las curvas fisiológicas de la columna, que el cuello y la columna lumbar van hacia adentro, se llaman lordosis lumbar y lordosis cervical, y para compensar tenemos hacia afuera la curvatura dorsal. Entonces tenemos la cabeza, la curvatura dorsal y el sacro que vienen verticalmente en una línea, eso sí, recta. Y hacia adentro va protegida la columna lumbar y la columna cervical. Por favor, no usar cojines para sostener la columna lumbar ni el cuello, porque no está diseñado para apoyar peso, está diseñado para mover la cabeza, el cuello mueve la cabeza respecto a la caja torácica y la columna lumbar mueve la pelvis respecto a la caja torácica. Es decir, que la caja torácica, la columna dorsal, es una especie de comodín que traslada el peso de la cabeza a la pelvis. ¿Y por qué os digo esto? Porque el problema viene en el peso de la cabeza, es decir, la cabeza, hay autores, bueno, en distintos libros verás que tiene distintos volúmenes, distintos pesos. Vamos a pensar que tiene entre 4,5 kilos o 5. Coge una sandía y la pones lejos. Y mira a ver cuánto tiempo la sostienes. Si tú te abrazas a la sandía y te quedas vertical, el peso es más fácil de sostener que si lo alejas. Pues la cabeza es más fácil de sostener si la colocas vertical sobre el apoyo que si la colocas por delante del apoyo o por detrás del apoyo. Entonces, estábamos en qué es erguido. Esa es la posición erguida. Luego está la posición de reclinarse. ¿Qué significa reclinarse? Pues que si yo estoy sentada, erguida, erguida, y yo desplazo el peso de mi espalda hacia atrás, mi peso se va a ir hacia atrás. Ya no está vertical alineado, el peso se va atrás. Cuando yo esté así mucho tiempo, me va a doler la parte de la columna que sostiene mi peso y el cuello porque se está cortando. Porque cuando la pelvis va hacia atrás, la cabeza se desplaza hacia adelante porque cada unión de cada vértebra tiene que gestionar la distancia entre donde esté la cabeza y donde esté la pelvis. Entonces, por favor, no reclinarse. No usar la reclinación bajo ningún concepto. Y la última manera es derribarse, que no sé qué es peor. Derribarse es cuando le entregas a la gravedad tu peso y haces esto. Te dejas caer con la gravedad. Es decir, toda la musculatura que recubre la columna, que es la que sostiene el peso, le das vacaciones y tú te dejas caer. Con lo cual... Perdona, están diciendo que la parte de reclinar se ha cortado un minuto y no se ha escuchado bien. Sí, la explico. Explico reclinar. La parte de plegarse, cuando te pliegas, al derrumbarte, la caja torácica con todo el contenido aplasta la pelvis, con lo cual todos los órganos internos no van a poner a hacer sus funciones adecuadamente. Imaginaros la respiración. Si tienes un volumen para hacer una respiración amplia y luego te caes, pues vamos a sumar. Si resulta que me siento mal, tiempo y tiempo y tiempo, y encima no tengo capacidad para respirar, pues como no me voy a estresar,
si lo difícil es que no me colapse. Entonces, ese concepto de las 3 maneras de sentarte también las vimos el otro día. Entonces vamos a analizar y terminamos cómo analizarse. Os repito que me habéis dicho que algunos no me habéis oído reclinado. Reclinado es cuando el peso, en vez de tenerlo vertical sobre los isquiones, lo desplazo hacia atrás, hacia el respaldo, con lo cual la gravedad ya no, la fuerza de la gravedad ya no actúa vertical, sino que mi peso va hacia atrás. Si el peso de mi cabeza y de mi caja torácica la llevo hacia atrás, pues las vértebras que tengan que flexionarse para ajustar la parte de la cabeza con respecto a la pelvis, toda esa proporción de vértebras van a sufrir, por supuesto. Entonces, eso era reclinado, cuando el peso va al respaldo. Derrumbado, cuando dejo caer a la gravedad todo mi peso. Y erguido, cuando coloco el peso en el sitio y activo la musculatura erectora, que es la que tira en contra de la gravedad. Esto, además, bueno, entonces la posición de sentarse, como estaba diciéndoos, es donde el peso repartes en 2 alturas, desde la cabeza a los isquiones, que ya os he dicho que es la parte baja de la pelvis, a ver, aquí, descansan en el suelo, en la banqueta, y luego desde aquí salen las piernas, se ve aquí, le doy la vuelta, salen las piernas con las rodillas y los pies en el suelo. De manera que en la cadera hay 2 caderas, la unión entre la cabeza del fémur, aquí, ¿lo veis? La cabeza del fémur y el ilíaco, este es ilíaco derecho y este es ilíaco izquierdo. Las caderas son articulaciones, no son huesos, son articulaciones. Lo que llamamos cadera se llama pelvis. La pelvis es toda la estructura y las articulaciones son, y las caderas, perdón, son 2 articulaciones que forman parte de la pelvis. Entonces, cuando nos sentemos, estaba comentándoos que tienen que haber ángulo recto en cadera, en rodilla y en tobillo, de manera que si estáis sentados, intentad probar. De manera que cuando me siente, las rodillas tienen que quedar en ancho de caderas, en este ancho de caderas. Y tienen que quedar las rodillas verticales encima de los talones. ¿Cómo hacerlo? Pues evidentemente tienes que buscar un asiento que te permita tener la rodilla alineado con la cadera y vertical encima de los talones, ni más delante, ni más detrás, ni más arriba, ni más abajo. Todo este análisis de cómo sentarte y cómo funciona nuestra columna, que es lo que se llama pedagogía corporal, en días anteriores nos ayudó a sacar conclusiones de cuándo es mejor usar el soporte de la banqueta o no, si yo voy a acercar la espalda al respaldo o no, y otro concepto que es muy importante, perdón. Las piernas, la parte posterior de la pierna, lo que llamamos el muslico, a la parte de atrás, donde están los isquiotibiales, sirven para moverte, sirven para trasladar la pelvis respecto a la pierna. Es decir, es como un puente entre la articulación de la rodilla y el tobillo y entre la pelvis. Es un puente. Cuando te sientas, debes sentarte en la mitad anterior de la banqueta o del asiento para que tus muslos queden al aire. Si tú te sientas sobre los muslos, pensar un detalle. ¿Qué es más duro, el hueso o el músculo? Pregunta tonta, ¿no? Pues no tan tonta.
Si tú te sientas encima de tus muslos, que son músculos, vas a hacer con el tiempo que esa musculatura se quede rígida. Si esa musculatura se queda rígida, va a limitar la movilidad de la pelvis, va a condicionar la movilidad. Con lo cual, si por un lado la pelvis la colocas mal y afecta a la columna y por otro lado sientas los muslos y lo que va por debajo de la pelvis funciona mal y lo que va por arriba de la pelvis también funciona mal, pues tenemos un caos. Entonces, cuando nos sentemos, por favor, hay que intentar sacar los muslos del asiento. Y entonces viene eso de que tenemos unos mobiliarios estandarizados que no atienden a nuestras tallas. Fijaros, es absurdo, que compras camisas y sí que las puedes cambiar de talla cada temporada, pero el mobiliario no. Entonces, mejor invierte en un mobiliario porque le vas a dar un rendimiento durante muchísimo tiempo. O no lo compres tan caro y ves ajustándolo. O el que tengas, intenta ajustarlo a tus necesidades. Y entonces, tratando de esto, vimos que la importancia del tema de la trilogía de estas 3 clases, y es que una de las 2 causas importantes de absentismo laboral es el dolor de espalda y cuello junto a la depresión. Entonces, si es un mal muy generalizado, pues no podemos pensar que hay algo que nos está fallando. Entonces entramos ya en qué pauta y en qué protocolo de seguimiento hacemos cuando nos duele el cuello o cuando nos duele la espalda, que luego se generaliza porque en el resto de zonas o del cuerpo hacemos exactamente lo mismo, es decir, cuando algo nos duele pensamos que se nos va a ir y eso pasa un tiempo, a veces sí y a veces no. Entonces cuando se va, genial, y cuando no se va, pues recurrimos a los fármacos o recurrimos a la fisioterapia, que es una terapia maravillosa, pero que no puede ser crónica constantemente, porque luego aparecerán problemas en otros sitios también. Bueno, entonces, cuando ya resulta que el dolor va y viene, genial, pero cuando ya llega para quedarse y se instala, entonces buscamos un médico especialista y no buscamos una solución, buscamos un milagro que sea de inmediatez. Y eso sí que es cierto que no es posible, es decir, con lo cual todo el periodo que vamos a necesitar en recuperar lo que hemos desajustado nos parece demasiado y no pensamos que hemos tardado muchísimo tiempo en llegar ahí y que no le prestábamos la atención que era necesaria. Entonces vimos que el protocolo adecuado cuando alguien tiene un problema, evidentemente, es buscar un especialista que te pedirá unas pruebas que serán las que el profesional y la persona que te conoce sabe que van a ser las necesarias para ti, y con esa confirmación ya puede tener un diagnóstico y marcarte un tratamiento o varios para curar ese problema. Pero ¿qué ocurre? Que lo que va a ir a curar es el problema. Entonces, harás terapia X, harás pastillas X o fármacos antiinflamatorios, lo que tú quieras, o lo que quieras, no, lo que te corresponda hacer. Y ya está. Y luego se te pasará, volverás a tu vida regularmente y pasará un tiempo y volverás otra vez al problema. Y una vez y otra vez, y llega un día y dice, jolín, claro, es que me hago mayor. Y como me hago mayor, esto va con los años. Y nos quedamos tan felices. Y resulta que no es así. Es que nos utilizamos mal. Y como nos utilizamos mal, lo que creemos también está equivocado. Entonces, vamos a ver eso cómo lo organizamos. Ahí es donde planteé o os cuestioné un planteamiento nuevo.
que como ahora en breve llega el fin de semana y esta ya es la última de la trilogía, os ruego que paréis un rato mientras os tomáis algo al sol o a la sombra, me da igual, y lo penséis. Es decir, cuando eso suceda, ese protocolo está perfecto. Pero hay una cosa que se nos pasa y es lo siguiente. Es decir, por un lado está el problema y eso está claro. Y lo que hablaba de la autoimagen es que nos identificamos con eso. Es como si yo tengo una disfunción, yo soy la disfunción, y eso no funciona así. Es decir, por un lado tengo una disfunción, sí, y tengo que tratar la disfunción o el problema o el dolor, sí, pero yo soy el dolor, no. Yo soy la disfunción, no. Pues qué alegría, no pasa nada, eso te hace libre. ¿Por qué? Pues porque si tú asumes y aceptas que el dolor lo tienes tú, lo que tienes que hacer es darle un problema al dolor y mirar a ver qué hacemos contigo. ¿Qué significa? Pues que por un lado hay que tratar el problema porque ya lo tienes encima y si no lo tienes, tienes que prevenir para retardar que te llegue y por otro lado, a ver qué hacemos contigo. Es decir, si tú no te sientas bien, si tú tienes unos hábitos inadecuados, insanos, y ya no voy a entrar en alimentación, ni en sueño, ni no, porque no nos corresponde, pero en fin. Entonces, si tú te utilizas mal a ti mismo, lo lógico es que cuando acumules horas de mal uso, tengas problemas. Pero eso no tiene nada que ver con la edad. Es decir, tú puedes ser una persona de 60 años o de 80 años y cuidar tu salud, tu sueño, tus posiciones, tu movilidad, mantener los rangos de movilidad saludables y ser una persona modelo espectacular, y puedes tener 20 y tantos años y ser un abuelico. Porque si no te cuidas bien, evidentemente el cuerpo no te va a pasar factura, y más hoy día que nuestras actividades son tan sedentarias. Entonces tenemos que, por un lado, curar el problema o la disfunción y por otro lado, ocuparnos de nosotros. Al ocuparnos de nosotros, eso se llama que para poder cambiar la autoimagen, porque ya acepto que yo no soy así, sino que yo tengo esto y como no me gusta y no me funciona, lo voy a cambiar, igual que con el móvil. Tú tienes un móvil que es genial y sacan otro que es mejor, ¿y qué haces? Pues lo sustituyes. Pues con las posiciones es lo mismo, hay que ser práctico. Tú tienes unos hábitos para sentarte y ahora resulta que un día descubres que ya no te funcionan. ¿Te vas a quedar con las que no te funcionan para los restos? Pues eso se llama victimismo o sufrimiento gratuito, que no nos gusta a nadie. Entonces lo que debes de hacer es directamente implicarte en ti, responsabilizarte de ti. ¿Cómo se llama eso? Que te va a permitir hacerlo. Autopercepción o propiocepción. Autoimagen, autopercepción. Cogéis un folio, escribir las palabras en el frigorífico, que todo el mundo pasamos por el frigorífico, y las pegáis allí, para que no se os olviden. Y cada vez que paséis, seguro que os acordáis y pensáis que podéis hacer algo por vosotros en el día a día. La autoimagen, la autopercepción. La autopercepción es la percepción que yo tengo, que cada persona tiene, de cada una de sus articulaciones o de cada una de las partes de su organismo con respecto al conjunto del cuerpo y con respecto al espacio, porque eso nos lleva a si yo levanto el hombro, si yo lo bajo, si yo tengo un hombro más adelantado que el otro. Es decir, son ya conceptos que ya no van relacionados con respecto a mí mismo solo, sino con respecto al espacio. Entonces, para poder aumentar la propiocepción y poder
recuperar todos los rangos de movilidad de mi cuerpo, la capacidad respiratoria, que no la tengo, no porque no puedo, sino porque no sé hacerlo mejor, eso requiere un conocimiento de uno mismo. Y ese conocimiento de uno mismo es lo que he estado clasificando en esta pandemia y está en el aula virtual con el nombre de posiciones funcionales. Y ahora, por favor, no lo miréis desde el punto de vista de que os estoy vendiendo algo, que también, pero que no es ese el objetivo, solamente desde el punto de vista informativo. Y pensar que os estoy transmitiendo una información para vuestra salud, es decir, os estoy informando para que estéis mejor, conmigo o sin mí, da igual. Y es lo siguiente, las posiciones están clasificadas, como os he dicho antes, en posiciones verticales y horizontales. Las que son verticales son las que utilizamos de día, que son principalmente estar sentado y caminando, estar de pie. Entonces, estar de pie es más difícil organizarla que estar sentado, pero sí que es cierto que si aprendes a estar sentado, ya tienes organizado desde el asiento hacia arriba, ya solo tienes que organizar desde las caderas hacia abajo. ¿Y qué es lo que tienes que organizar? Pues tienes que entender y ver cómo gestionas tu pisada, tu rodilla, tu cadera, si caminas con los pies paralelos o a la 1-5 o a las 2-10, si tus rodillas van alineadas o las hiperextiendes y haces una extensión de rodilla. ¿Ves? Vale, perdón. Estaba diciendo que extiendes la rodilla vertical o la hiperextiendes, la extiendes más de lo debido, con lo cual eso va a afectar a dónde colocas el peso del cuerpo. Y eso va a afectar a si sé andar con tacones, no sé andar con tacones, me duele el cuello, me voy de cabeza, no tengo estabilidad, camino sin seguridad. Es decir, y no es que no pueda hacerlo, es que no sé hacerlo. Entonces, lo que no sabemos hay que aprenderlo, para eso estamos vivos. Mientras estás vivo puedes mejorar y depende de tu capacidad podrás aprender más cosas y todo lo que es aprender sobre uno y invertir en uno es lo mejor que uno puede hacer porque es cuidarse a uno mismo. Entonces, lo que os comentaba en las posiciones funcionales. Las posiciones funcionales están las verticales y las horizontales. Y hay una intermedia que es arrodillarse. ¿Por qué arrodillarse? Porque arrodillarse, que tiene más quizá una connotación de posición de paso para ir de arriba abajo o de abajo arriba, también forma parte de las posiciones y hay que saber manejar el peso del cuerpo. Cuando tú aprendes cómo a manejar tu peso del cuerpo, pues no te da miedo ir a tumbarte o no te da miedo arrodillarte o no te da miedo porque sabes hacerlo. Y cuando lo tienes que hacer, te organizas antes de hacerlo y no dejas que el azar decida si te va a doler la rodilla, si te vas a caer, si tienes estabilidad, si no la tienes. Entonces es muy importante saber organizarse uno mismo. Entonces esa cantidad de contenidos que están metidos en la web de manera muy fácil para que tú aprendas a tu ritmo. ¿Por qué a tu ritmo? Porque cada persona tenemos un ritmo. Eso de que somos globales, pues somos globales a lo mejor, a todos nos gusta lo bueno en general, pero cada uno sabe lo que le va bien a él y a lo mejor lo que para mí es bueno, para otra persona no lo es. Y yo tengo un ritmo más rápido y otra persona tiene un ritmo más lento. Entonces, en la web lo que tenéis clasificado con el nombre de posiciones funcionales son cada una de estas posiciones
que son programas independientes, que podéis acceder a ellos de manera independiente o en conjunto. Y luego, dentro de cada una de estas posiciones, os cuento cuáles son los errores más comunes y cómo debería de hacerse adecuadamente. También os cuento qué material podéis utilizar, que todos tenéis en casa, y para saber organizar esa posición en el trabajo, para ver una película, en cualquier momento que lo necesitéis para sentarte o para acostarte, te enseñas, aprendes a elegir la almohada que necesitas para dormir, boca arriba, que no es la misma que de lado, cómo utilizarla, si necesito almohada o no, porque hay personas que no saben si la necesitan. Y luego, para poder moveros dentro de esa serie de posiciones, hay una plantilla que primero haces un test inicial para que tú valores cómo es tu posición, la que tú tienes de hábito, y veas en qué parte tienes que corregirla más o menos. Después tienes unos ejercicios que se llaman patrones de movimiento, que unos son para el tobillo solo, otros son para la rodilla, otros son para la pelvis, para aprender a mover la columna en todas las direcciones. Y después de eso tienes al final otro test que compara con el del principio, y entonces tú ves lo que has mejorado o lo que tienes que seguir mejorando. Junto a eso hay un plan de actuación que se llama Step 15, que significa que tú durante 5 días harás el ejercicio 1, durante 5 días el 2 y durante 5 días el 3. Cuando han pasado esas 3 semanas, ya no eres la misma persona que cuando empezaste, no. Porque, primero, estás aprendiendo a cuidarte, luego ya has hecho algo por ti y eso tiene un valor importante y no le damos valor. Le centramos mucho en lo que hacemos mal, pero no nos centramos en lo que hacemos bien, y eso aumenta la autoestima y aumenta la motivación. Y es importante estar motivado y implicarse en proyectos personales, que si son compartidos mejor, que además tenéis la suerte de que al mismo precio y a la misma velocidad podréis compartirlo los que estéis en una misma casa. Entonces podéis ayudaros unos a otros, conversar, puede ser un motivo de conversación si aprendéis a sentaros con vuestros hijos que van a tener que estudiar muchas horas o que están en periodo de estudiar, es decir, que podéis sacarle mucho partido y entonces eso no es un gasto, eso es una inversión y además es el desarrollar una actividad compartida con las personas que convives, que a veces no sabes de qué hablar y estamos todos sentados cada uno con la maquinilla, pues pones el ejercicio y lo desarrolláis entre todos y además no estáis solos porque tenéis que cada día, un día de la semana, yo os contesto por escrito las preguntas que tengáis o los comentarios. Y luego además, cada una semana sí y una no, tenemos un directo como hoy, solamente para las personas que se hayan inscrito en el programa y entonces reviso paso a paso, yo lo hago, me veis, me preguntáis, os corregís, os pongo cuestiones, las pensáis y se crea como un diálogo de interrelación que en realidad es lo que se está perdiendo, es decir, ya no se interrelaciona con las personas. Y entonces yo creo que aparte de aprender lo que es la movilidad, estás aprendiendo otra serie de cosas que son vitales y que se nos van pasando por alto a lo largo que van pasando las etapas y eso no deberíamos permitirlo. Bueno, y entrando en el tema de hoy, que como podéis ver soy como una persiana, entonces el último tema que nos queda por revisar, después de todo lo que hemos visto y revisto, es cómo dinamizar las posiciones, de sentado sobre todo. Ya hemos visto que para sentarse, cómo hay que sentarse,
hemos visto que hay que elegir el mobiliario, hemos visto todo lo que ya hemos visto y ahora hay que aprender a dinamizar las posiciones. Y yo ahora necesito una banquetita, por favor, porque va a ser más fácil que a la vez que os lo digo, lo veáis. Sí, lo que igual me salgo ahora del mapa. Vale, genial. Ahí, como me tenéis que ver lo que está sentado, vale. Sé que es blanco sobre blanco, pero lo que confunde no es el color, es el volumen. Si yo llevara algo pegadito, pero como que me da pereza. Entonces, un poco de imaginación y abrís los ojos, me veis. Vale. Cuando nos sentamos, os he dicho que hay que sentarse en la mitad anterior de la banqueta, donde tenemos un ángulo de 90 grados en la cadera, en las caderas, otro en las rodillas y otro, no se ve, en los tobillos, ese es evidente. Luego no pongáis soportes de pies de los que levanta el pie, porque eso lo que hace es que te aumenta la flexión en el tobillo y vas a tener unos problemas de rodillas brutales, así que no. Gracias, Elena. Elena es la que nos ajusta. Vale, entonces, estábamos en los 90 grados, vale. Aparte de sentarme alineado con la gravedad, pensar una cosa. Esto es otro concepto muy importante que se nos escapa a todos. No somos un bolso, evidentemente, que vas, me vengo aquí y así sale hasta mi cabeza, que vas, te dejas y te abandonas, como dices, no, y te aparcas. Pues no, no somos un coche, evidentemente que no. Con lo cual, si tú tienes una planta, una maceta, y la dejas y no la riegas, no tengo que contaros lo que le va a pasar a la pobre maceta. Pues esto es lo mismo. Si tú estás sentado y no te mueves, va a llegar un momento que cualquier posición, por correcta que sea, va a dejar de ser correcta porque es rígida. Y todo lo que es rígido no está vivo, estamos diseñados para movernos, tenemos montones de articulaciones. Lo que pasa es que nuestra fisiología no ha evolucionado a la misma velocidad que nuestras actividades y nuestras relaciones. Entonces, vamos a ser un poco sensatos. Entonces, yo cuando estoy sentado tengo que aprender a mantener posiciones, ¿sí?, estáticas, no dinámicas. Con lo cual yo estaré muy quieto con mi trabajo y llegará un momento que me empezará a doler aquí, o aquí, o aquí, y tengo que aprender a interpretar las señales que me da el organismo. Y el organismo lo que me está diciendo es sobrecarga, sobrecarga, igual que el móvil. ¿Qué hace el móvil? Que se te acaba la batería y tú como un loco buscando un enchufe. Pues esto es lo mismo, dedícate unos minutos y activa la posición. Es decir, posiciones pasivas, no, posiciones activas, dinamiza tus posiciones. Es como que reactiva tus posiciones, algo así. Con lo cual, ¿cómo movernos? En 3 posiciones. Voy a hacerme aquí un nudo como cuando bailaba en el escenario con la bata de lunares. Entonces, la pelvis se mueve en 3 direcciones, hacia adelante y hacia atrás. Yo creo que lo vais a ver perfectamente. Si yo voy hacia atrás, ¿veis mi pelvis? Esta parte que se va para atrás. Vuelvo al eje, otra vez para atrás, vuelvo al eje. Eso se llama retroversión. Si yo voy hacia adelante, mirad la pelvis, aquí. ¿Veis que va hacia adelante? Eso se llama anteversión. ¿Qué estoy haciendo? Moviendo mi pelvis y mi columna sacrolumbar de delante a atrás.
Yo puedo estar trabajando moviendo la pelvis. Pues de momento va a ser raro, porque como todo en la vida, cualquier cosa que se sale del hábito es difícil. Pero si le ponéis práctica, al final acaba siendo como lo de conducir, que tú entras a la autoescuela, miras el coche y te tiemblan las piernas, y cuando llevas un tiempo, vamos, puedes hacer 20.000 cosas a la vez. Entonces, no voy a ser feminista y decir, ¿y las mujeres 5? No, porque me parece que no. Habrán personas que sí y personas que no. Entonces, eso es dinamizar la posición hacia adelante y hacia atrás. Bien, vamos a ver cómo dinamizarla de frente. A ver ahí si me veis. No, mejor aquí. A ver. Sí, aquí mejor. Vale. Si yo tengo las piernas alineadas y yo empujo, ¿veis que la de delante, que es mi derecha, se va más delante que la izquierda? ¿Veis que la mano derecha adelanta más que la izquierda? Vuelvo. Vuelve delante y vuelve. Vuelve delante y vuelve. Y ahora voy con la izquierda. Incluso podéis probar si queréis. Vuelve. Voy con la izquierda, vuelve. Voy con la izquierda, vuelve. Bien, pensar a ver si lo hago de manera alterna, ¿qué os recuerda? ¿Qué movimiento yo hago en mi vida? Que la pelvis se mueve de esta manera. Un pie, un pie, un pie. No es como estar caminando sentado. Evidentemente, es el inicio de la rotación. Yo si tengo que rotar, empujo la rodilla, el lado contrario donde voy, y giro en mi propio eje. Empujo esta pierna. Si tengo que mirar atrás, no giro el cuello porque me voy a hacer daño. Empujo la rodilla contraria y hago una rotación proporcionada de todas las vértebras, con lo cual minimizo riesgo y aumento rango de recorrido. Todas estas cosas tenéis en las posiciones funcionales. Bien, entonces, ya os he dicho dos. He dicho lo que hacemos hacia adelante y hacia atrás, movimientos de anteversión y anteversión, y movimientos de rotación. Bien. Y el último, ¿cuál será? Pues nos queda el de la flexión lateral. Esto es fácil. ¿Qué quiere decir? Que yo acerco las costillas a la cresta ilíaca. A ver, aquí, cresta ilíaca, ¿veis? Se acerca y vuelve, se acerca y vuelve. Y lo mismo para el otro lado. Eso se llama flexión lateral. Pero yo puedo hacer una flexión lateral desde abajo. Ahora probaréis y os reiréis, diréis, pues serás tú, porque es más difícil. Pero bueno, con la práctica se consigue. Y es tal cual que levantar un isquion y volver a bajar. Levantar el isquion y volver a bajar. Levantar el isquion y volver a bajar. Y si yo lo hago de manera alterna, estoy movilizando la zona sacrolumbar en esta dirección, en flexión lateral. Luego ya lo he hecho delante, detrás, he rotado y he hecho flexión lateral. Cuando tú sentado movilizas tu pelvis en todos los planos espaciales, eres otro, ya no eres el que estabas ahí aparcado en una silla, reclinado, derrumbado o erguido, quejándote de que te duele todo, pero es que es esta la posición que me han dicho que tengo que adoptar. Y ahí es donde quiero que entendáis bien lo que quiero deciros. Es decir, hay una manera de ordenar el cuerpo con respecto a la gravedad. Eso sí o sí. Pero aparte de eso, cada persona tiene que dosificarse para que el resultado sea positivo, porque uno tiene que apostar para ganar, no puedes apostar para perder más o volver a perder, no. Entonces, ¿cuántas repeticiones? Pocas para empezar.
cada uno a su medida, pocas, lentas, de manera progresiva, porque el objetivo no es que lo hagas, el objetivo es que a través de moverte estás aumentando los rangos de movilidad, que no es lo más importante, sino lo más importante es que estás mejorando tu percepción, porque cuando te mueves es la mejor aportación que puedes proporcionarte a tu organismo. Porque os he dicho al principio que el movimiento va ligado al pensamiento. Tú cuando te mueves tienes que pensarlo. Luego tus neuronas se están poniendo en marcha. Cuando te mueves sientes, porque te produce sensaciones, que a lo principio y a lo mejor no le sabes poner nombre, porque no nos han educado en general para poner nombre a las sensaciones. Pero no importa, eres distinto al que se estaba quejando. Ya es algo. Entonces, aprender de ti, salir del hábito y descubrirte en algo nuevo es darte una posibilidad a ti mismo. ¿Por qué tenemos que exigir que el profesional se responsabilice de devolvernos la salud que nosotros durante mucho tiempo nos hemos encargado de romper? No tiene ningún sentido, ningún sentido. Entonces, por eso os decía que por un lado vamos a tratar la disfunción y por otro lado vamos a tratar a la persona. Y la persona se encarga uno mismo. A través del programa podéis empezar a hacerlo y ya os he dicho cómo funciona y cómo nos vamos a seguir encontrando. Es decir, que por un lado vas a mejorar físicamente, vas a mejorar tu sensibilidad, tu propiocepción, tus capacidades, recuperarás rangos de movilidad en tobillos, en rodillas, en cadera y en pelvis. Eso te devuelve salud, no te quita. Mis alumnos presenciales, tengo señoras que están conmigo muchos años, más de 10 años, y tienen más de 70 años, algunas de ellas, y están felices porque cuando me conocieron hace años no usaban taconcitos, ni cogían a sus sobrinos nietos al brazo, ni se iban a tomar una cerveza con sus amigas y se sentaban en la barra del bar, porque claro, si me levanto me voy a caer, o si bajo, ¿cómo me voy a levantar luego? Y ahora se ponen sus taconcitos, se van a tomar su aperitivo con sus amigas o con sus maridos o con quien tengan que ir, levantan a los niños, han aprendido a cogerlo y todo lo han aprendido en las clases. ¿Y sabéis qué me dicen? Que prefieren invertirlo en clases que en medicamentos. Y es verdad, lo que pasa es que ese tipo de cosas que son tan fáciles, no las pensamos porque son tan lógicas que se nos pasan por delante y no lo pensamos. Claro, implica que te tienes que responsabilizar y hoy como que el personal quiere todo inmediato y inmediato no puede ser. Para que sea sostenible tiene que ser un aprendizaje prolongado, porque en realidad el que vamos a reeducar es a tu sistema nervioso. ¿Qué te estoy diciendo? Pues sí. Es decir, el que te dice que te sientas así y te está diciendo raro, porque no te atreves ni a decir incómodo, porque claro, si te están diciendo que es así, pues por prudencia ni te atreves. Pero evidentemente es raro, muy raro, porque estás percibiendo unas sensaciones que tu sistema nervioso no conoce como habituales. Hasta que lo identifique como habitual, hay que pasar un periodo de tiempo, como cuando aprendiste a andar en bicicleta, o atarte los zapatos, o cualquier cosa. Pero bueno, para eso estamos ya en versión adulta, para tomárnoslo como un juego, y todo lo que vas ganando, pues eso que te encuentras. Es decir, y además no estás solo, y yo lo disfruto, con lo cual es algo que si me das la oportunidad hasta lo vamos a disfrutar juntos.
Y eso es lo que tenía que contaros. Y vuelvo aquí a la chuleta, que si no me quedo en blanco. Yo repito lo mismo 20 veces. Entonces, hablando de las posiciones, si me decís en el chat el número 1, me doy por satisfecha. ¿Cuántos os sentáis mal? Ya lo llamo por su nombre, mal. Con un 1, me doy por satisfecha. ¿Alguien dice algo? Repite la pregunta otra vez. La pregunta es, ¿cuántos de vosotros reconocéis que os sentáis incorrectamente? Pues hay bastantes unos, ¿eh? Sí. Segunda pregunta. ¿Cuántos de vosotros reconocéis que habéis intentado hacer algún cambio al sentaros en cuanto al mobiliario o a la posición? Número 2. Chat, 2. Sí, muy bien. Eso está muy bien. El segundo mejor que el primero, ¿eh? Y la tercera pregunta. ¿Cuántos de vosotros sabéis que depende de vosotros y no depende de nadie externo? Chat, 3. 3. Vamos, quiero un colapso ahí, ahora mismo. Bien, muy bien. Bien, pues mirad, ese es el primer paso para implicarse. Si uno asume que depende de él, la siguiente sugerencia sería, pues estás tardando, porque no sé ya lo que estáis esperando. Sabéis que lo necesitáis, tenéis la forma de poder hacerlo, luego venga, estáis tardando. Bueno, y ahora ya, por último, deciros que para cambiar los hábitos hacen falta 3 cosas, y no os miento, en ningún momento os voy a mentir. Hace falta paciencia, tiempo, un poquito de tiempo, 15 minutos cada día, por lo menos 10, y constancia. Si tienes estas 3 cosas y si no las tienes, la vida ahora te da la oportunidad de desarrollarlas, que te van a ser muy útiles para luego, pues esta es una buena manera de empezar a practicarlo, es decir, empezar con uno mismo. ¿Cuál sería el aspecto negativo del aprendizaje? Estos días lo llevo preguntando muchas veces y nadie me lo ha contestado. Es más, me miran con cara de póker. Yo cuando lo leí también tenía cara de póker. Pues el aspecto negativo del aprendizaje, ¿alguien conocéis alguno? ¿Alguien se atreve a decirme un aspecto negativo del aprendizaje? Una persona que me diga, yo quiero, y que lo escriba, para que nos dé tiempo luego a los ruegos y a las preguntas. Vale, Ignacio dice quedarse solo con lo teórico. Pues mira, Ignacio, te lo voy a completar. El aspecto negativo del aprendizaje esto es aplicable a todo, que cuando aprendemos lo necesario para poner en marcha nuestro objetivo de manera inmediata, detenemos el aprendizaje. Fíjate. Con lo cual las estadísticas nos dicen que vivimos con un 5, no digo ni un 15, un 5% de nuestras capacidades. Vamos, de colleja doble. Es decir, somos torpes y torpes, porque, es decir, es cierto que aprender, me dirá, es que siempre hemos oído, aprender no ocupa lugar, evidentemente lugar no, pero tiempo mucho, y el tiempo corre. Pero sí que es cierto que, pensadlo y veréis, cuando aprendimos a andar, yo hago referencia a lo que yo trabajo, ¿no? Aunque es aplicable a todo. Cuando aprendimos a andar, aprendimos de una manera determinada en la que nos identificamos, pero cuando estamos ya en la versión de adultos,
decimos, no, es que soy así. En vez de decir, jolín, yo aprendí así, pero me gustaría andar mejor, voy a ver si camino mejor. O respirar. ¿A quién se le ocurre que hay cantidad de músculos que hacen respiración y no utilizamos? Pues hay montones de músculos que no utilizamos. Y si respiras mejor, imagínate la cantidad de capacidades que desarrollas, internas y externas. Pues venga, esto es un brindis para que os pongáis las pilas y que empecéis a planteároslo en serio y que empecemos a hacer algo por nosotros mismos. Y en base a esto, pues daros las gracias por haberme escuchado, por haber participado, por el error otra vez, disculpas, y que aquí me tenéis para cuando me necesitéis. Y os paso con Carlos otra vez y en unos segundos, unos minutos, volvemos otra vez con el tema de las preguntas. Gracias. Un beso para todos. Vale, ¿me escucháis? Decidme por el chat si me escucháis, por favor. Vale, mirad. Bueno, yo deciros que todos los minutos que paso con Cruz siempre aprendo algo nuevo. Es increíble, tiene un conocimiento y una experiencia brutal. Estos minutos que habéis pasado con ella valen oro, ya os lo digo. Pero todavía tenemos unas sorpresas más, porque os he dicho al principio que íbamos a tener 3 sorpresas y ahora las voy a contar. Antes que nada quería presentaros este programa de posiciones funcionales que ha explicado Cruz. Veo que en el chat están habiendo preguntas. Ahora en unos minutos haremos esos minutos de preguntas y respuestas que Cruz os contestará. Pero antes os quiero hablar de este programa que ha comentado Cruz de posiciones funcionales. Y la mejor manera es entrar directamente. Os voy a compartir mi navegador y os voy a enseñar en qué consiste el programa. Mirad, esto sería el aula virtual de Cruz por dentro, es decir, cuando ya sois alumnos, esto es lo que veríais, y esto es súper fácil. Hay gente que dice, ¿y si es complicado? ¿Y si no lo sé hacer? Mirad, simplemente aquí a la izquierda tenéis un menú con las lecciones y cuando pinchéis en la lección, pues aquí aparece un vídeo. Simplemente hay que escuchar el vídeo y en algunos casos, abajo hay una serie de PDFs o imprimir o audios. Por ejemplo, aquí estarían los comentarios en texto y arriba tendríais el audio. Entonces, puede ser solo texto, que es un apunte, o puede ser un vídeo, puede ser un audio. Simplemente navegando por este menú y dándole al play, aquí por ejemplo, se vería directamente el vídeo. Es así de fácil. Aquí en el vídeo podéis pararlo, podéis rebobinar hacia adelante, hacia detrás. Es todo muy intuitivo y muy fácil. ¿Vale? Bueno, entonces, os voy a decir, gracias a vuestra paciencia y haber llegado al final, 3 bonus, 3 regalos que os vamos a hacer hoy, especiales para vosotros, para todos los asistentes. Mirad, normalmente este programa, si lo hicierais presencialmente con Cruz, habría que venir aquí y hacer una serie de clases, de sesiones, y tendría un valor estimado de 499 euros aquí en España o 591 dólares americanos para los que sois de allí de Latinoamérica. Pero eso no es lo que vais a tener que pagar hoy por este curso, ¿vale? Esto es una estimación del valor que va a tener, si lo hicierais presencial. Luego tendríamos 12 sesiones privadas y exclusivas en directo con Cruz, como ha comentado ella, que hace con los alumnos, donde directamente podéis preguntarle vuestras dudas sobre el programa y sobre los ejercicios que estáis haciendo del programa, ¿vale? Esto tendría un valor, si lo hicierais presencialmente, de 599 euros o 710 dólares. Pero eso no es lo que tendréis que pagar hoy, es el valor que le damos nosotros estimado, ¿vale? Y luego tendremos un bonus 3 que llamamos afiliación al programa de exposiciones de Club ICEDO.
¿Qué significa esto? Bueno, Cruz tiene muchos alumnos que están muy satisfechos, muy contentos y hemos decidido también a vosotros daros la oportunidad de formar parte de nuestro equipo, del equipo de Cruz, y si recomendáis el programa os llevaréis un tanto por ciento de comisión por cada persona que comprara de vuestra parte. Hemos hecho un cálculo más o menos que con 5 personas que consigáis, vuestro programa os saldría totalmente gratis. Eso es súper interesante. Entonces, resumiendo, el primer bonus, pues tendría un valor de $591, 491 euros, pero eso no sería lo que tendríais que pagar. El bonus 2 serían 12 sesiones privadas con Cruz, donde os respondería a vuestras preguntas y respuestas. Y el bonus 3 sería la afiliación, donde llevaréis un porcentaje por cada persona que recomendéis. Con 5 personas saldría gratis. Todo esto tiene un valor real de 1.098 euros o 1.302 dólares. Eso si vinierais aquí presencialmente con Cruz. Pero hemos querido daros un valor, un coste solamente hoy y mañana, 24 horas, por 197. Es decir, en lugar de 1.098 euros o 1.302 dólares, tendría un coste de 197 dólares o 197 euros o 233 dólares americanos, ¿vale? Entonces, os voy a explicar qué tendréis que hacer si queréis entrar en este interesantísimo programa de posiciones funcionales, ¿vale? Volvemos al explorador. Y mirad, en el enlace que os voy a poner ahora en el chat, en un minuto, entraríais. Vale. Mirad, entraríais aquí. Cuando entréis por primera vez, la plataforma del aula virtual necesita que dejéis vuestros datos. Entonces simplemente ponéis vuestros datos, nombre, apellido, correo electrónico y una contraseña para registraros dentro del aula virtual. Una vez que os habéis registrado dentro del aula virtual, os saldría ya esta opción para que podáis inscribiros en el programa. Es súper fácil. Simplemente ponéis el número de tarjeta, ponéis los datos de la tarjeta y le dais a comprar. Y una vez que le dais a comprar, ya os saldría el menú para entrar dentro del programa. ¿Está claro? Repito. En el enlace que os vamos a poner, que estará en el chat enseguida, ponéis aquí vuestros datos. Una vez que pongáis vuestros datos, le dais a registrarse y entraríais a esta ventanita, donde aquí ya ponéis los datos de la tarjeta de crédito, le dais a comprar y una vez que ya compréis, ya seréis alumnos oficiales de Cruz y ya tendréis vuestro programa, que por cierto, os digo que podéis entrar, estar a 24 horas activo, podéis volver para atrás, podéis hacer lo que queráis para, a vuestro gusto, hacer este programa, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con las preguntas y respuestas a Cruz. A ver. He visto que antes en el chat habían preguntas y respuestas. Había una serie de preguntas antes que se han quedado por arriba. Si lo podéis volver a poner por abajo, os responderemos. Bueno, responderá Cruz en breve, que os está escuchando. Creo que Ignacio, Alex, Leo habían puesto preguntas. A ver, te leo, Cruz. Mira, Leo Linares dice: ¿qué opinión hay sobre cruzar las piernas al estar sentado en una silla? Vamos a ver, todas las opiniones generalizadas no sirven, porque no es lo mismo que cruce las piernas una persona que tiene un problema de circulación que una persona que no lo tiene, que un atleta, por ejemplo. Es decir, toda esta serie de creencias no atienden a unas realidades generalizadas, con lo cual lo de cruzar las piernas, pues mi respuesta iría en base a que me digas quién tiene que cruzarlas. Y además otra cosa, es decir, si las cruzas, que no sea regularmente y no siempre la misma pierna sobre la otra, porque eso te puede desencadenar una escoliosis. Vale. Gracias.
Gracias, Leo. Mira, te comenta Ignacio. En los casos de hipercifosis, ¿son también recomendables estos ejercicios en sedestación, sobre todo el de anteversión? Vamos a ver. Todos los movimientos son aconsejables en mayor o menor medida y hay que ajustarlos en función de la necesidad de la persona. Es lo que yo hago aquí. Es decir, quizá no al principio hay algunos que no, hasta que encuentras rango o rescatas movilidad, pero luego sí, en realidad lo que quieres, excepto que la columna tenga fijaciones por operación y estén fijadas partes, se pueden recuperar rangos. En descarga sobre el suelo es como debes de empezar a trabajar. Y si se puede realizar, por supuesto que se pueden realizar. Dice Ignacio Cruz, dice, me refería a una hiperlordosis lumbar. Hiperlordosis lumbar, trabajo yo con personas de hiperlordosis lumbar en general, regularmente. La hiperlordosis primero hay que analizarla, porque tú piensas una cosa, nuestros cuerpos, no sé qué grado tienes, igual estoy hablando de más, pero nos clasifican en estadísticas, en porcentajes, es decir, hay personas que entre este rango y este rango tal, y entre este rango, y es como la temperatura corporal. Hay personas que con una temperatura baja se sienten súper febriles y hay otras personas que tienen una temperatura... Con esto quiero decirte que las generalidades, vuelvo a repetirme, que no corresponden. Mira, la hiperlordosis lumbar tienes que pensar, por lógica, que es una curvatura hacia adentro de tu organismo, excesiva por encima de lo normal, considerando, ¿y qué es lo normal? Bien, vamos a considerar que es más prolongada de lo habitual o de lo que debería de ser. Cuando tú te colocas boca arriba, estás quitando lordosis. Si tú además, colocando los soportes necesarios, puedes empezar a facilitarte esa movilidad, vas a conseguir que el contenido del abdomen entre y la parte posterior de la musculatura vaya expandiendo. Y para eso te ayuda la respiración. Tendrías que aprender a respirar, no solo con el abdomen, sino con la caja torácica, y hacer una respiración ascendente y descendente. Sí puedes, pero de manera controlada y en descarga. Vale, Luz, mira, te comenta Alex Sánchez. Dice, ¿los correctores de posición de hombros hacia atrás son recomendables? Si tú me lo preguntas a mí directamente, te diré que no, ni se te ocurra. Es decir, a ver, ¿cómo te lo explico? Fácil. Si tú tienes una carencia en una musculatura, en una parte de una musculatura tuya que no te sostiene, lo que tú me acabas de preguntar es musculatura profunda. Existen dos tipos de musculatura, te lo voy a contar fácil, profunda y superficial. Te pongo ejemplos. Piensa en un masái africano, un señor delgadito, súper estilado, que tiene una musculatura superficial, profunda, perdón, muy hueso, muy fuerte, es la que sostiene los huesos, y una musculatura superficial mínima, la que necesitan para hacer los trabajos que desarrollan. Piensa ahora en una persona de un gimnasio X que vive aquí en una sociedad de consumo donde lo importante es el envoltorio. No vamos a entrar en detalles y no es una crítica, es solamente un comentario para que tú puedas entenderme. Entonces, ¿qué significa? Que esta persona no trabaja la musculatura profunda, es más importante la apariencia, la parte externa. Con lo cual se lesionan mucho porque la musculatura superficial tiene que sostener
y además moverte y no está preparada para hacer tanto. Vuelvo a lo tuyo. Si tú colocas de manera habitual y regular un elemento externo, artificial, para que te sostenga la postura, primero, vas a dejar tu musculatura profunda destrozada. Vamos, a la vuelta de X tiempo se te va a multiplicar el problema. Y segundo, no te vas a dar la oportunidad por ti mismo de desarrollarte, porque lo va a hacer el sostén que te vaya a sostener. Con lo cual, es como barrer y meter las pelusillas bajo de la alfombra. Es decir, es pan para hoy, hambre para mañana o algo así es. Yo no te lo aconsejo. Que puntualmente tú lo necesites porque te vas a una ceremonia y tienes que estar guapísimo, estirado como un pincel y no sé qué, puntualmente lo puedo entender, justificado. Pero de ahí, cuando te lo quites, deberías de saber cómo manejar esa columna cuando te lo has quitado. Yo no te lo aconsejo. Lo siento. Vale, me están preguntando por WhatsApp cómo registrarse en el programa, cómo entrar en el programa. Os vuelvo a poner en el chat el enlace y os repito, cuando entréis en ese enlace, a ver un momento. Vale, cuando entréis en ese enlace, simplemente creáis vuestra cuenta poniendo aquí vuestro nombre, vuestro apellido, correo electrónico y la contraseña, le dais a registrarse. Es así de fácil y os saldrá una pantallita donde pone comprar. Y entonces ahí ponéis la tarjeta de crédito, los números y entráis directamente en el programa. ¿Vale? Es muy fácil. Simplemente ponéis los datos, registrarse y luego ingresar. Así de fácil. ¿Vale? Bueno, seguimos con las preguntas. Alex Sánchez pregunta, Cruz. Sí. ¿Es mejor sentarse en sillas sin respaldo? Alex, te voy a hacer una pregunta de risa. ¿Es mejor comer carne que pescado? ¿Es mejor comer fruta que verduras? Es mejor, es decir, para empezar, es más adecuado sentarte en una banqueta que en una silla. Es decir, te lo contesto de otra manera. Es mejor que te autosostengas a que te reclines. Pero vamos a pensar que si tienes que estar durante muchas horas sentado, tienes que tener recursos distintos que cada vez más te lleven a la posición que quieres. Tú tienes un hábito, en el programa de posiciones te explicamos que está el hábito y la posición erguida, que es la que quieres conseguir, el blanco y el negro, y entre uno y otro, cada día, de cada vez que practiques, te vas acercando donde quieres ir y alejando de donde estás, del hábito, y te vas al nuevo hábito. Esa posición que tú avanzas con respecto a la anterior que tenías y vas restando hacia donde vas, la llamo posición de referencia. ¿Por qué? Porque es una posición que para ti es mejor que la anterior, sin embargo, no llega a ser la que vas a conseguir. Entonces, es mejor que te sientes en una banqueta o en una silla, pero te autosostengas, no te reclines y progresivamente vayas haciendo un hábito a mejor. Te vas a dar cuenta que en la función vas desarrollando tu hábito, vas a poder estar un rato en el sofá, un rato en el sillón, un rato en la silla, pero siempre hacia la posición erguida. Muy bien. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Mira, Angélica Triviño pregunta, una persona que siempre está sentada en un montacarga y tiene problemas de lumbalgia, ¿qué se le puede indicar? Gracias. Pues tendría que ver cómo es el montacargas, porque no sé si el asiento del montacargas va dirigido hacia atrás o hacia adelante. Y te digo esto porque no he subido nunca a un montacargas, pero sí a un coche y los asientos de los coches, por normas de seguridad vial,
están todos, en la parte del asiento, están todos inclinados hacia atrás. Con esto te quiero decir que si tú en tu montacargas, a ver, no, eso, gracias Elena. Si en tu montacargas cuando te sientas, mira mi pelvis, haces esto, tu peso está aquí, con lo cual aquí lo que va a pasar es que estás abriendo las vértebras, presionando el canal medular y presionando el nervio ciático principalmente, que pasa por la L4, L5 y los agujeros del sacro. Es decir, tu peso va hacia atrás. Prueba a ir hacia adelante. Mira, esto no tiene ningún glamour, pero es muy práctico. Levantas el cachete y sacas el hueso. Y eso te ayuda a trasladar el peso delante. O pon una toalla enrollada aquí para que te obligue a llevar delante. Es decir, dejarás de tener problema lumbar cuando consigas trasladar tu peso delante en vez de estar detrás. Pero ojo, que cuando digo esto, como lo lógico y fácil es mover la caja torácica, la gente se confunde. No, no, yo hablo de la pelvis, y la columna lumbar está encima de la pelvis. Bueno, Ignacio Calzada dice que le llama la atención cómo está sentada en el piso, en el suelo, que parece como lo hacen o lo hacían los japoneses. Si está bien en el suelo. Suelo vivir en el suelo. Cuando trabajo, porque desde las 8 de la mañana hasta las 8 o las 9 de la noche estoy en el suelo. Y luego cuando me voy dentro, si me siento en el sofá, me duele la espalda, con lo cual tampoco lo hago. O sea que suelo vivir en el suelo. Se aprende. También me tumbo, no siempre estoy sentada horizontal o vertical. Bueno, pues gracias. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, vamos a hacer una última actividad que le encanta mucho a Cruz, muy rápida. Hay 23 valientes conectados y ya nos vamos a cenar. Mirad, queremos que con una sola palabra escribáis en el chat, o si alguien quiere decirla con micro y con cámara. Yo apunto. ¿Qué os ha parecido esta sesión? ¿Qué habéis sentido con las explicaciones de Cruz? En una sola palabra, escribid en el chat. Definir vuestra percepción de la sesión. Eso es. O escribid micro, si queréis decirlo con voz, y yo os abro el micro. ¿Vale? A ver. Escucho. Ignacio. Sí. Claro, no sé si claro es la respuesta que te ha hecho del suelo, del piso, o la palabra que define la sesión. Ignacio, está apuntada. Muchísimas gracias. Cruz, sí. Hay una chica que se llama Lucy Jimena y ha puesto espectacular. Gracias. Mira, te voy a presentar a mi Jimena. Tráela. Vas a ver a mi Jimena. No te molestes, ¿eh? Mira, esta es mi Jimena. Mira cómo está de loca de verme. O sea, estaba en un sillón. Bueno, encantada. A ver, dime la palabra. Espectacular. Gracias. Alex dice, muy interesante para la salud. Gracias. Interesante. Lucy Jimena dice, estoy súper agradecida, qué belleza. Supongo que será la otra Jimena. Sí. Ignacio dice, claro y práctico. Gracias. O claro y práctica. Gracias. Torregrosa dice, reaprendizaje. Gracias, María José. María José. Gracias. Angélica Triviño dice, me encantó. Gracias. ¿Alguien más quiere decir alguna palabra? Cintia dice, todo muy claro. Claridad. Claridad. Pues... Y muchas gracias. Gracias a vosotros. En agradecimiento haremos una composición con estas palabras y las publicaremos en las redes sociales.
Sí, también